Para esta presentación vamos de vuelta al español y muchísimas gracias a nuestro panel. El señor Roberto Mayer se queda con nosotros. Esta presentación está titulada en inglés, pero se llama Transformando los ecosistemas a través de la política pública. Y como ya mencioné, el señor Roberto Mayer será nuestro moderador. Nuestro distinguido panel incluye a Vanessa Lucchesi, de la Cámara Argentina de la Industria de Software, CESI, Leonardo Loureiro, de la Cámara de Información de Tecnología Uruguaya, CUTI, e igualmente Christian Estey, de Estey Consulting, quienes compartirán algunos ejemplos de políticas públicas exitosas en los ecosistemas de innovación global. Sin más, entonces los invitamos ellos van a estar, los otros tres panelistas, de modo virtual. Así que adelante, señor Mayer. Gracias. Para que no se crean que es la misma persona, ahora voy a hablar en español. En este panel tenemos la participación entonces de representantes de los miembros de ALETI. ALETI es la Federación de Cámaras de Tecnología de Iberoamérica. Tiene la participación de 19 países y recientemente se sumó Puerto Rico, que no tiene el título de país, pero es la 20ª geografía a participar. Los demás son todos de América Latina y tenemos también a España y Portugal como miembros. Y en este panel queremos explotar un poco de la experiencia en políticas públicas que ha atravesado cada uno de los países a lo largo del tiempo en el sentido de desarrollar sus ecosistemas. Creo que los ejemplos que tenemos aquí son bastante representativos y me gustaría entonces hacer una primera rueda de presentación de nuestros panelistas. Podemos empezar con Vanessa, por favor. ¿En qué lugar estás? ¿De dónde eres? Preséntate. Perfecto. Buenas tardes a todos o buenos días, no sé por dónde se encuentran. Bueno, soy Vanessa Lucchesi, estoy en representación de CESI, que es la Cámara de la Industria Argentina del Software. También participo representando a CESI en ALETI, estoy en la junta directiva y aparte, bueno, soy empresaria, tengo una empresa que tiene base tanto en América Latina como en España, por lo cual yo me divido generalmente, estoy un poco en España y un poco en Argentina, en este momento estoy en Buenos Aires. Ok, Vanessa, gracias. Leonardo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Loureiro, represento a la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información. En este momento estoy como Vanessa, la mitad del tiempo en Estados Unidos y la mitad del tiempo en Uruguay. Hoy estoy en Uruguay también, estoy en mi tierra. Y bueno, también trabajo en una empresa con base en toda América, se llama Quanam. Represento a Quanam en el directorio de la CUTI. Y en particular una temática que estamos trabajando, dos cosas que me engloban, que me hacen trabajar en el contexto relacionado al evento. Soy representante del sector productivo en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Uruguay, en nombre de la Cámara, de la CUTI. Y estoy trabajando también en el comité, coordinando el Comité de Políticas Públicas de ALETI, en donde algunos de los temas estos de innovación los estamos analizando también. Excelente, Leonardo, gracias. Cristian, por favor. Hola, buenas tardes, Roberto. Hola, Vanessa. Hola, Leonardo. ¿Qué tal? Soy Cristian Estay. Bueno, soy socio fundador de Estay Consulting y en este minuto, bueno, tengo mi base en Ecuador, ahora me encuentro en Perú. Estoy aquí porque, bueno, he tenido experiencia en el ámbito público. Tuve la particularidad de ser subsecretario de Gobierno Electrónico en el Ecuador hace unos años atrás. Actualmente trabajo en empresas del sector público en temas de innovación y transformación digital y obviamente también soy miembro de ALETI, soy miembro de la Comisión de Innovación, la Comisión de Política Pública y también la Comisión de Inteligencia Artificial y también soy miembro del Consejo Consultivo en ALETI,
de la Oficina de Transformación Digital, que es una oficina que se ha creado hace, nada, menos de un año. Con lo cual estoy bastante contento de pertenecer a Leti. Y en particular también quiero destacar que soy miembro de la Cámara Ecuatoriana de Tecnologías de Información e Innovación CITEC, de la cual es parte mi empresa, de esa cámara. Gracias, Roberto. Excelente, Cristian. Gracias por las presentaciones. Y vamos entonces a las preguntas que nos han sugerido la organización del evento. El primer aspecto que queremos desarrollar es en relación a políticas públicas que se hayan implementado en cada uno de sus países, en el sentido de hacer con que el nivel de emprendedurismo e innovación en nuestro sector de tecnología se haya desarrollado en los últimos años. ¿Qué pueden contarnos? Vanessa, ¿quieres empezar de nuevo? Perfecto. Bueno, un poco yendo a la pregunta, tenemos que tener en cuenta siempre que, bueno, los países que más han avanzado en innovación son aquellos que fortalecieron modelos de trabajo conjunto entre empresa, Estado y universidad, ¿no? Políticas que a veces ayudan a generar clústeres de empresas, es muy importante el apoyo a las startups, la promoción de la innovación abierta, la generación de talento para poder, digamos, apalancar la innovación y la generación de más emprendedurismo. Y obviamente que tiene que haber siempre una legislación o marco regulatorio que acompañe, ¿no? Y una infraestructura que acompañe a esta transformación de innovación. Si vamos al caso de Argentina, bueno, Argentina, como un ejemplo que fue reconocido en toda Latinoamérica, Argentina cuenta con un régimen de promoción para el sector tecnológico desde el año 2004, que primero fue impulsado por la Ley de Promoción de Software y su posterior transformación en lo que es hoy en día la Ley de Economía del Conocimiento, ampliando esta promoción no solo al software, sino también a otras áreas de lo que son los servicios basados en el conocimiento. Y justamente esta ley lo que hace que es promover beneficios para las empresas de economía del conocimiento, es que para que puedan estas empresas gozar de estos beneficios, tienen que cumplir ciertas exigencias. Y una de las principales exigencias que tiene que cumplir es el desarrollo de la investigación, el desarrollo y la innovación, ¿no? O sea, que la empresa tiene que invertir en innovación para poder estar en el régimen de promoción. Así como también, bueno, formar gente, también estar exportando y obviamente certificarse en calidad. Entonces, claramente desde el 2004 este régimen de promoción ha hecho que las empresas impulsen la innovación, porque al ser uno de los requisitos, obviamente que muchas se volcaron a impulsar la innovación. Y esto también fue derramado en el resto del ecosistema tecnológico, ya que aquellas empresas que a lo mejor no calificaban para el régimen también se venían obligadas a seguir innovando porque tenían que seguir siendo competitivas, ¿no? Y, bueno, esto obviamente elevó mucho el nivel de innovación del ecosistema en Argentina y obviamente también de que más empresas son certificadas en calidad. Y, bueno, esto es una política claramente que promovió la innovación. También hubo programas de financiamiento en Argentina, como fueron el Fonsoft y hoy se transformó en el Fonpec, que también son programas que apoyan a la innovación, o sea, financiamiento que apoya a la innovación. Eso también son políticas públicas, también está el FONTAR, que es otro instrumento público para que las empresas del ecosistema argentino puedan innovar y puedan mejorar toda su tecnología. Y bueno, o sea, los programas de financiamiento y de inversiones también son importantes. Hay un claro ejemplo que es el de la Unión Europea, que la Unión Europea sabe muy bien que ellos tienen varios programas, lo que fue el 7º programa marco, el programa Horizonte 2020, y hoy es el Horizonte Europa. Y dentro de esos programas de financiamiento que brinda la Unión Europea, que lo derrama al resto de los países de la Unión Europea, hay dos en particular que se trabajan mucho con Latinoamérica para aquellos países que tienen convenios con países de la Unión Europea. Esos son los programas de Iberoeca y de Eureka, que justamente lo que estos programas permiten es que empresas de 2 o más países puedan juntarse, generar un joint venture para
crear innovación conjunta con propiedad intelectual compartida. Entonces, eso también es otro, digamos, es otro ejemplo de política pública, que si bien viene de la Unión Europea, también está derramada para Latinoamérica, y Argentina en ese sentido tiene un convenio con países de la Unión Europea y ha estado, digamos, aprovechando para sus empresas estos programas para continuar innovando, ¿no? Y aparte que te ayudan también a internacionalizar de este tipo de programas. Perfecto. Si me permites, bueno, para darle sí. una perspectiva aquí a la audiencia que no conoce la política del Cono Sur, ¿cuántos cambios de gobierno hubo en Argentina desde 2004? Muchísimos, ya no los cuento. Ya. Hubo, Sí, claro, bueno, para comentar muchos, nomás. pero todos duraron, todos duraron. Si vamos antes del 2004, no. Pero la realidad, ahí voy a un punto, Roberto, que es importante lo que acabas de decir, que es importante que las políticas que se desarrollen sean políticas a largo plazo. O sea, lo que fue el régimen de promoción de lo que fue la industria del software en un principio, y hoy la economía del conocimiento, fue una política de Estado que ha continuado a lo largo de los diferentes gobiernos de Argentina. Y eso es súper importante porque, bueno, justamente lo que se quiere es que se promueva la innovación conjunta, ¿no? Y el desarrollo emprendedor. Y para eso es necesario que los estados, trabajando en conjunto con el sector privado, la academia y la sociedad, podamos generar políticas de largo plazo, ¿no? Y creo que también el apoyo emprendedor al emprendedurismo es fundamental, porque en países donde se ha apoyado muchísimo el emprendedurismo son países que han avanzado muchísimo en innovación y en elevar los estándares, digamos, tecnológicos de esos países. Claro, es Estados Unidos. Bueno, Israel también tiene una ley de startups, ¿no? Y tiene una ley para promover el I+D. Eso también la convirtió a Israel en una startup nation, o sea, y es la nación donde hoy tiene más capacidad de startups y cantidad de startups con respecto a la cantidad de empresas que hay. Bueno, nada. Y después otro tema que también es importante es la promoción de la innovación abierta, ¿no? Justamente en CESI hoy estamos trabajando muchísimo en la generación de innovación abierta, se armaron unos hubs de inteligencia artificial para colaborar en forma conjunta con eso, y me parece, y desde Aleti también, justamente a través de bueno, Roberto, vos tranquilamente lo podés comentar, con el Comité de Innovación se está trabajando justamente en generar estos ecosistemas de innovación a nivel regional, y Aleti es un mecanismo también para Sí, eso. perfecto, pero quiero, en honor al tiempo, Vale, proponer claro. que nos mantengamos en los temas de políticas públicas. La pregunta para cerrar tu primer participación aquí, este tema de innovación abierta que están trabajando en CESI, ¿tiene apoyo de políticas públicas o es una iniciativa privada? Por ahora no, pero lo estamos llevando para que justamente pueda tener apoyo de políticas públicas. Eso es algo que se empezó a trabajar este año, se armó todo un hub de inteligencia artificial justamente colaborativo para luego sí, con los resultados que vamos midiendo, llevarlo a que se generen políticas a favor de esto. Ok, gracias. Leonardo, ¿qué perspectiva nos puedes dar desde el otro lado del Río de la Plata? A ver, un comentario. A mí me gusta siempre como explicar que, tal cual lo que decía Vanessa, que son políticas de Estado, explicar un poquito cómo surgen todas estas cosas. Casi todos los países tenemos los consejos nacionales de ciencia y tecnología, que son los consejos que asesoran a los gobiernos y a los parlamentos. En particular Uruguay, lo que sí le estaba faltando era tener como un programa, después de salir de la dictadura, ya por el año 86, se entendió que era necesario contar con un programa de ciencias básicas para la investigación, o sea, un poquito antes de la innovación, ¿no? Y se creó lo que se llamó el PDCIVA, y tuvo una particularidad, que las ciencias básicas, la mayoría de la gente las entiende como la química, la física, la matemática y la biología, y en particular Uruguay tuvo la excelente iniciativa, por grandes visionarios de ese momento, de agregar la informática como ciencia básica. Eso lo que hace es que en todas las universidades y una cantidad de aspectos de centros de investigación se empiece a investigar en ciencias de la computación y en informática, como para poder, digamos, tener esa masa de conocimiento necesaria para que una industria se desarrolle, ¿no?
Eso hace que en el 88 se larga este evento y bueno, ahora en poquito estamos, Uruguay para los tamaños que tiene que celebrarlo, pero estamos celebrando los 50 doctorados de esta época en informática, obviamente hay de otras áreas, pero en particular ciencia básica, que es más difícil, de 8. Es interesante porque, bueno, es una cifra que antes no existía, bueno, hoy sí la tenemos. Lo que sí es interesante es que ya en la década de los 90 el Uruguay entendió, y por eso tenía una dirección específica de ciencia y tecnología en Ministerio de Industria, Energía y Minería, y desarrolló lo que llamó un programa de desarrollo tecnológico que era para que las empresas postularan los proyectos para innovar, y ahí sí era investigación e innovación, del lado de las empresas privadas. Y después, eso fue, imagínate, estamos hablando, hay varios gobiernos que han pasado ahí por distintos colores de todo lo que estoy hablando en esta época, y por allá por el 2007, ahí con el primer gobierno de izquierda que hubo en el Uruguay, se centraliza todo ese tipo de actividades de promoción de la innovación en una agencia nacional de investigación e innovación, ANI, que depende de la presidencia de la República, ¿no? O sea, después hay algunos cambios, porque ahí después se crea hasta un comité ministerial de innovación donde participaban distintos ministerios, pero básicamente esa Agencia Nacional de Innovación del 2007 promovió, obviamente, no solo para el sector tecnológico, una cantidad de programas para poder innovar, y eso ha ido obviamente mejorándose en el tiempo. De hecho, cuando nace la ANI ya existía en Uruguay. De hecho, yo en la empresa trabajaba antes, tengo varios proyectos de los que decía Vanessa e Iberoeca, porque Iberoeca lo que hay que entender es que en realidad es un acuerdo Iberoamérica con todos los países de América Latina, o sea, casi todas las empresas de América Latina pueden postular eso, es Iberoeca. Eso estaba por fuera, también pasó a ser gestionado por la ANI. La ANI lo que pasó es a gestionar todas las políticas públicas relacionadas y la ejecución, principalmente. O sea, las políticas pueden ser definidas por el CONICYT y por la ANI o por distintos ministerios, pero el que las gestiona y las lleva adelante es una sola organización. Entonces eso permitió un desarrollo mucho más rápido. Y básicamente ahí sí lo que se hizo fue ir evolucionando en los distintos aplicaciones de la innovación. En particular, el sector tecnológico fue el que más consumió esos programas de innovación, o sea, más del 50% del dinero y de los proyectos que se destinaban a procesos de innovación eran del sector tecnológico, pero si además sumamos lo que los otros sectores de actividad económica incorporaban de tecnologías de la información en sus propios proyectos de innovación, eso hacía que el porcentaje fuera aún mayor. Lo que fue interesante fue que en particular hubo un caso que a medida como nosotros seguíamos siendo el sector tecnológico, de tecnología de la información, el que más consumía, a medida que pasaba el tiempo nos iban subiendo la vara, ¿no? O sea, las exigencias para los proyectos de innovación. Y ya antes en su momento pedían innovación nacional, innovación regional, hoy ya nos piden innovación mundial. O sea, lo que nosotros nos llegan a subsidiar un proyecto, sí, solo sí es considerado una innovación real a nivel global, no es solamente que no exista en Uruguay, ¿no? O sea, tiene que no existir casi que en el mundo. Entonces eso nos ha desafiado mucho, nos ha hecho crecer bastante como industria basado en esa temática, y en particular eso ha ido evolucionando, y también la ANI ha hecho, ya lo tiene, a diferencia de lo que comentaba Vanessa, ya venimos trabajando hace 4 o 5 años en 3 programas nuevos interesantes. Uno es el de Open Innovation. Le incentivan a las empresas a que hagan esa convocatoria especializada, específica, relacionada a temas de innovación abierta. Básicamente es postular proyectos que estén relacionados a innovación abierta y bueno, después se trabajan. Y un modelo que no es Open Innovation, pero es parecido, es el de desafíos públicos. Es decir, distintas organizaciones del Estado o privadas pueden poner un desafío y ese desafío se postulan la academia, empresas, mezcla de academia, empresas, centros de investigación y proponen una solución a ese desafío. Esos desafíos han estado en distintos rubros, puede estar en distintos rubros de la energía, pero requiere mucha tecnología de la información. Entonces, eso ha ido desarrollando también mucho el sector desde el punto de vista
tecnológico, pero basado en políticas públicas relacionadas a la innovación. Y la última es que también se trabajó mucho en lo que se llama compras por innovación o innovación pública también, ¿no? Es decir, yo puedo ir a una organización estatal y en una compra pública plantear una innovación y ser dueño de esa innovación y no dueño el que me lo compra, ¿no? Entonces, ese tipo de mecanismos también se han desarrollado en el Uruguay como forma de políticas públicas relacionadas a la innovación. Excelente, gracias. Bueno, creo que la primera conclusión que tenemos que registrar entonces es que las políticas públicas exitosas no se completan a lo largo de un mandato de un gobierno, sino que se exige la continuidad de las políticas a lo largo de una serie de gestiones, aun cuando haya inestabilidad política o cambio de partidos políticos que se considere uno oposición del otro. Creo que tenemos ejemplos tanto en Argentina de eso como en el caso de Uruguay, ¿no? El otro punto que creo que es importante registrar es que a lo largo del tiempo, como nos cuenta tanto Leonardo como Vanessa, las políticas se van perfeccionando. O sea, existe un proceso de perfeccionamiento. Las políticas iniciales normalmente no son las definitivas, sino que a lo largo del tiempo, incluso con el cambio de gobiernos, se van agregando nuevas iniciativas, incluso en función de las nuevas demandas que la tecnología y el mercado nos trae. Tuvimos la participación de Argentina y Uruguay, que quedan al este de Sudamérica. Ahora nos vamos para el lado del Pacífico en el mapa. Cristian, estás en Ecuador, ¿verdad? O sea, sí, estoy situado en Ecuador, pero estoy en Perú ahora. Estoy en Perú. Ok, bueno, pero estás del lado del Pacífico, entonces... Estoy del lado del Pacífico todavía, sí, todavía. Para que la audiencia sepa por dónde estamos paseando, ¿no? Sí, la próxima Ahora semana estamos estoy por del otro lado Belén. del mapa de Sudamérica, ¿no? Exacto. Muy La bien. próxima semana Entonces, estoy por en favor, Belén de Pará. cuéntanos un poco de tu experiencia en relación a esos Sí. temas que Leonardo y Vanessa desarrollaron hasta ahora, por favor. Mira, yo quería partir primero diciendo qué entendemos por política pública. ¿Ya? Podemos decir hoy día que es un framework o un toolkit, si usamos palabras tecnológicas, que lo que permiten es que una iniciativa de interés nacional, ¿ya? Se articule. Y deben cumplirse ciertas cosas que mis compañeros previos lo han dicho. O sea, tiene que haber una planificación estructurada, tiene que haber un marco normativo, una participación y lo más importante, una legitimidad, ¿ya? Porque las políticas públicas, como antes, son temas de Estado, no son de gobierno, ¿ya? Los países que lideran los temas de innovación en Latinoamérica, según el Global Innovation Index, Brasil en primer lugar, Chile, México, Colombia, Uruguay, Argentina, estoy mencionando los 6 primeros, ¿ya? Se caracterizan porque sus iniciativas han adquirido un nivel de Estado, es decir, cambian el gobierno y las políticas siguen. Independiente de cómo se articulen, hay países que las articulan con leyes, otras con iniciativas de fomento, con decretos, reglamentos o organismos en particular, ¿ya? Y yo creo que eso es importante dejarlo claro porque a veces cuando hablamos de política pública pensamos que es como algo mágico, ¿no? No, son cosas que cuando los países tienen estadistas más que gobernantes, se nota muchísimo, independiente de si nos cae bien el presidente tal o cual país. Y eso es sumamente importante. Ustedes mencionaban anteriormente que cambian los gobiernos, pero los países, la innovación sigue avanzando, ¿ya? Quería rescatar eso porque en este tipo, cuando hablamos de innovación, las políticas públicas tienen que ser movidas desde los estados, ¿ya? El problema es que a veces confundimos estado con gobierno. Ahora, viendo casos, ¿ya? Menciono algunos de los que he estado cerca o conozco, que es uno de ellos, por ejemplo, Startup Chile. Startup Chile es una iniciativa del gobierno chileno que acoge emprendedores de cualquier lado del planeta para traer ideas de innovación, ¿ya? Nace como una idea de atracción de talentos, pero en el fondo es una iniciativa de innovación abierta. Porque cuando un país ya ha crecido, ha avanzado o se siente ya que no puede crecer más en innovación, se arriesga a crear este tipo de iniciativas. Chile, en el fondo, con dinero público, financia personas de diferentes lados del país, jóvenes y no tan jóvenes, para que desarrollen sus emprendimientos. En cierta medida los incuba, ¿ya? Es una iniciativa que ya lleva más de 10 años y es interesante porque la pregunta es, ¿y por qué un país va a invertir en atraer gente cuya tasa de éxito está menos del 7%?
porque trae ideas. Y eso también es innovación abierta, ¿ya? ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque la innovación nunca es cerrada, siempre ha sido abierta. Otra cosa es que la confundimos con que ahora nos vamos a abrir. Una buena política de Estado, y comento el caso de Startup Chile, es porque sin pensar en innovación abierta, tenían claro algo muy preciso, que era que si cierro la innovación solo lo que tengo en el país, me voy a cerrar y no voy a prosperar. Casos parecidos es Brasil, México y Perú. Quiero mencionar también el caso de Perú, el país donde estoy ahora. Tienen un programa que se llama ProInnovate. Es una iniciativa pública a través de una oficina. En el caso chileno, el caso de Startup Chile lo administra la Corporación de Fomento, que es una entidad pública con más de 90 años, ¿ya? Y ProInnovate es una iniciativa del gobierno del Estado peruano, diría yo, pero es administrado por el gobierno, que lo que hace es ayudar a las empresas, les da fondos, los capacita para que inicien procesos de contratación de consultorías, consultores, para desarrollar proyectos de innovación. Yo esta iniciativa la conocí hace unos 4 años atrás y ya estaban hablando de innovación abierta, sin crear una política, y esto es importante, sin obligar, una política puede promover. En este caso, ProInnovate lo que hace simplemente es promover la innovación, pero a través de dinero que les da a las empresas para que lo administre la empresa, que deben postular y ganar con un buen proyecto de innovación, les dice: tienes que presentar una licitación pública para que postulen especialistas en innovación abierta. Entonces les va dando pequeños consejos. ¿Y por qué lo digo? Porque es una política low cost, ¿ya? Y eso es muy importante también. Yo cuando estaba en el gobierno ecuatoriano, siempre discutíamos eso en sentido positivo, que los que estamos haciendo Estado, gobierno, debemos tener esa mirada de que a lo mejor como gobierno no podemos innovar, pero podemos facilitar que innove. Y podemos dar pequeñas pinceladas. A veces dentro de una normativa. Por ejemplo, nosotros creamos una política pública, un documento que se llama política pública de datos abiertos, ¿ya? Y que afectaba a todo el gobierno, no al Estado. Pero también hay a través de otras cosas. Por ejemplo, simplemente como la Ley de Fomento al Emprendimiento de México, que lo articula a través de un artículo, ¿ya? O, por ejemplo, el caso también de Ecuador, que tiene una ley de emprendimiento, ¿ya? Entonces, cómo los estados administran el desarrollo de ecosistema es a través de pequeñas acciones que cuando tienen todo muy fortalecido, funciona bastante bien y se hace a largo plazo. Mencioné todos esos casos, pues son casos antiguos, y que además son transversales a la innovación abierta. Yo no veo la innovación abierta como algo excepcional, sino que creo que la innovación, si no la haces abierta desde el inicio, otra cosa es que no puedas articularla, te vas a cerrar en algún minuto. Los 6 países que mencioné, y que incluyo a los 2 colegas, Uruguay y Argentina, se caracterizan por eso, porque todas sus políticas, independientes si han tenido el apellido abierto, si son de innovación, emprendimiento, desarrollo al fomento, desarrollo al crecimiento empresarial, desarrollo de los clústeres, tienen esa mirada muy de apertura, ¿ya? Y quiero comentar el último caso, el caso de España, hace muy poco. También lo quiero comentar porque a veces pensamos que todo esto de la innovación y el emprendimiento es un tema de informática, ¿no? Inteligencia artificial, computación cuántica, etc. Se acaba de aprobar en España el programa territorial de fomento para tierra de campos, que es una política a través de un programa territorial, ya no una ley, ¿ya? Ni una institución, y ligado solamente a la comunidad autónoma de Castilla y León, ¿ya? A través del gobierno local, para industrializar 206 municipios, con un fondo obviamente económico, ¿ya? Y lo que se busca a través de esta actuación de política pública, que es un programa territorial, ojo, ¿ya? Que es una cosa muy acotada, es un programa territorial dentro de una autonomía, para Latinoamérica sería dentro de una región, ¿ya? Están articulando toda una iniciativa de innovación en el desarrollo industrial y agroindustrial, ¿ya? ¿Qué se gana con eso? Todos sabemos que el día de mañana donde debemos innovar es en alimentos, ¿ya? En cadenas logísticas, porque ya sabemos que por ahí van a venir los grandes conflictos. Y también los temas hídricos y energéticos. Entonces, cuando tú tienes bien articulada cómo llevar adelante la innovación, puedes articularla en diferentes ámbitos, diferentes niveles, ¿ya? Porque tú puedes articular la ley según todos los países tenemos diferentes modelos para legislar. Hay unos que son piramidales, otros que son más rectangulares, según la legislación. Podemos articularla. Y menciono este caso porque además
están promoviendo el desarrollo industrial en municipios en los cuales lo que interesa es el desarrollo industrial y agroindustrial, ¿ya? Con una política muy clara, vamos a producir innovación o desarrollo industrial, que eso también es bastante importante. Y con eso tú empiezas a dinamizar todo. Lo único que puedo añadir al final de lo que estoy diciendo es que los 6 países que mencioné, a pesar de que podamos decir que hay problemas políticos, económicos, es que hay un gran respeto por la institucionalidad. Si ustedes miran los países que lideran, tanto en Latinoamérica como en el mundo, la innovación, se caracterizan por mucho respeto a la institucionalidad, es decir, que existe un marco jurídico que se respeta y se avala, un marco financiero que en cierta medida se comprende, otra cosa es cómo evolucione y uno puede hacer negocio, y lo otro es el nivel de apertura del país hacia su propio territorio y hacia afuera. Eso es lo que puedo comentar sobre cómo he visto que se articulan las políticas públicas, ¿ya? Y bueno, creo que haber dado bastantes ejemplos. Gracias. Gracias a ti, Cristian. Quiero aprovechar este momento para registrar que ALETI es la federación de cámaras a nivel de país en Iberoamérica, y estamos hablando de políticas públicas, pero los miembros de ALETI son cámaras constituidas por empresas, por lo menos algunas, privadas. Digo eso porque tenemos el ejemplo de la participación de Cuba, donde el régimen económico favorece aún hoy en día a las empresas controladas por el gobierno, pero su ingreso en la época en que yo tuve la honra de presidir ALETI fue condicionado a que hubiera la participación de empresas privadas en la entidad que representa a Cuba, la Cámara de Comercio de La Habana, y de hecho tardaron muchos años en cambiar la ley, pero lo hicieron y hoy en día también participan. Y quería aprovechar este momento entonces para que nuestros invitados puedan hacer una reflexión. ¿Cuál fue la influencia de cada una de las entidades miembros que están aquí representadas de ALETI en el desarrollo de las políticas públicas? O sea, esas políticas públicas que ustedes han descrito ahí hasta el momento no surgieron por iniciativa exclusiva de los gobernantes del momento, o tuvieron la participación de las cámaras, si tuvieron la participación, de qué manera se organizaron, o en qué momento político ustedes pudieron tener más influencia sobre ese proceso de creación de las políticas públicas. Creo que es importante compartir esas experiencias para que sirvan de ejemplo aquí para la región centroamericana y particularmente para Panamá. No sé, Leonardo, ¿quieres empezar ahora? Sí, con gusto. Y justo mientras hacía la pregunta ya me estaba haciendo cómo dar la respuesta. A ver, cuando me presenté dije que integraba el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en representación del sector productivo. O sea, soy representante del sector productivo, obviamente a través de la CUTI, de la Cámara Uruguaya de Tecnología e Información, pero represento a todo el sector productivo, como decía Cristian, no es solamente innovación en tecnología de la información cuando uno hace políticas públicas de innovación. Y en particular, bueno, justamente como Cámara integramos varios organismos donde damos la visión y apoyamos con proyectos y propuestas para llevar adelante políticas de innovación que obviamente son generales y en algunos casos con cierta particularidad específica relacionada a el sector nuestro de tecnologías de la información. La ANI además tiene, por más que hay un directorio donde podría llegar a haber un representante, en realidad ha sido de otras cámaras, no de la nuestra, pero sí, digamos, coordinado con el CONICIT, que integra el directorio donde se establece la ejecución de esas políticas públicas. Y después la Cámara además tiene como diferentes empresas que integran los comités que evalúan las propias postulaciones de todas las empresas para eso. Y en particular, bueno, si están al tanto de las noticias, sabrán que sí, no somos noticias como Uruguay en el mundo, pero bueno, este domingo cambiamos, vamos a tener un presidente nuevo electo, que Uruguay se toma todos sus tiempos, recién va a asumir el 1 de marzo, pero lo elegimos ahora este domingo. Y como Cámara construimos hacemos un plan estratégico quinquenal
en donde nosotros le proponemos al gobierno que va a asumir un conjunto de políticas específicas para el sector de tecnologías, en donde nosotros decimos qué es lo que tenemos que hacer nosotros y qué proponemos que el gobierno haga desde el punto de vista. Obviamente hay un capítulo entero exclusivo de innovación, en donde nosotros hacemos propuestas del estilo de, por ejemplo, una muy sencilla de escribir, difícil de resolver, que es triplicar el presupuesto de la ANI, ¿no? O sea, si lo ponemos, o sea, hay una cantidad de actividades que hacemos. La cámara, la CUTI en particular, es una cámara de las más escuchadas en todos los sectores de actividad económica y en todos los distintos unidades gubernamentales. Obviamente podamos o no incidir, pero efectivamente lo que sí hay una cantidad de propuestas que hacemos y bueno, tenemos hace unos 5 años creamos un observatorio de tecnologías de la información que básicamente lo que hace es analizar determinadas cosas y hacer propuestas generales, ¿no? No solamente al gobierno, sino al país todo, a la academia, al gobierno, a todos los actores de la sociedad civil, en donde proponemos el desarrollo de la sociedad del conocimiento desde la perspectiva de la Cámara. Pero a su vez recuerden, y ahí sí me pongo un segundo el gorro a Leti, como integrante del Comité de Políticas Públicas, casi todos los países tienen una agenda digital. Y en esa agenda digital, Uruguay tiene una agenda digital que es quinquenal, que se establece en el primer año del periodo de gobierno, o sea, hoy estamos en el 2020-2025, y esa agenda digital establece una cantidad de políticas públicas donde la innovación es una, y esas políticas públicas está específicamente dicho quién es el que tiene que lograr determinados indicadores que se consigan. Bueno, en muchos de esos indicadores está la CUTI, es decir, la CUTI es la responsable de que eso suceda. Entonces, nosotros somos activos participantes de nuestra propia agenda digital y también somos colaboradores con ese contenido. Así como decía Vanessa que se está armando un tema de inteligencia artificial, en el país se decidió que fuera la Agencia de Desarrollo Electrónico, la GESIC, y esa agencia es la que hoy lidera todo nuestro plan estratégico de desarrollo de inteligencia artificial del Uruguay. Bueno, se está justo por publicar ahora, hoy un evento acá en Montevideo, y bueno, eso se va a hacer, bueno, nosotros somos aportantes, ¿no? Quisiera, aprovechando que estoy con la inteligencia artificial, es interesante porque varios de nosotros, creo que vos, Vanessa, estabas también, y no sé si Cristian también, pero varios de nosotros estamos aportando a la OEA como un consejo, como un asesoramiento empresarial consultivo para definir las políticas relacionadas a el desarrollo e innovación, al final, de la inteligencia artificial en toda América, obviamente con criterio de el cuidado, la ética, pensar en los valores humanos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que por ahí va mi respuesta. Ok, excelente relato. Le voy a hacer la misma pregunta ahora a Vanessa. ¿Cuál fue o es el papel de CESI en la construcción de las políticas públicas que nos relataste en tu intervención anterior? Perfecto. No, el rol de CESI fue clave. Fue clave, primero, contar con una cámara acá fuerte en la Argentina que represente al sector tecnológico. De hecho, CESI impulsó en el año 2003 la ley que declara el software como industria. Esa ley fue la que después también impulsó la ley de promoción de software, ¿no? Y desde CESI se hizo un trabajo y se viene haciendo, porque, bueno, con cada cambio de gobierno también hay que seguir difundiendo y evangelizando, ¿no? Pero sí es un trabajo muy fuerte desde hace 20 años que comenzó en evangelizar y colocar a lo que es la industria tecnológica, la industria de software y de servicios informáticos y de innovación en la agenda del Estado, ¿no? En la agenda del gobierno de turno. Entonces, eso es fundamental, que nuestro sector esté considerado como estratégico. Una vez que uno logra eso, que lleva un montón de tiempo, hemos trabajado muchísimo, se hicieron foros nacionales de competitividad en donde uno fue el de software, se trabajó con la academia, se armaron diferentes planes desde ese año en adelante
pero Ceci siempre fue como la impulsora. Nosotros tenemos un observatorio desde hace muchos años donde venimos midiendo al sector. Tener los datos es algo clave, medir los datos de nuestro sector y poder mostrarlos para ver el derrame que también existe en la sociedad, la formación de gente, ¿no? La verdad que es amplísimo el tema y todo lo que se viene trabajando, pero, digamos, la sinergia que se hizo dentro de Ceci y con los diferentes gobiernos realmente tuvo una muy buena repercusión y eso fue lo que también permitió que la ley de promoción, lo que fue la ley de promoción de software, como dar un ejemplo, ¿no? Tuvo su renovación en el 2014 y después tuvo su renovación en el 2019 frente a diferentes gobiernos, ¿no? Obviamente siempre buscando mejorar y mostrando también la medición de eso. Entonces, fue fundamental el rol de Ceci. También Ceci fue una impulsora de la Fundación SADOS, que la Fundación SADOS que es una fundación público-privada, que quienes la impulsamos fueron desde Ceci. Y bueno, juntamos a la pata académica y al gobierno y se armó la fundación con financiamiento público y privado justamente para poder promover y poder desarrollar más innovación y más innovación también abierta, innovación continua, ¿no? Y eso sigue en pie y esto hace más de 15 años que se armó la fundación y pasó los diferentes gobiernos. Entonces, me parece que el rol del sector privado es clave en el diálogo, que tenemos que seguir dialogando. Obviamente que el sector público es fundamental también porque son los que dan los marcos, ¿no? Los marcos regulatorios, normativos, legislativos, las acciones y poder meter el tema de lo que es la tecnología y lo que es la innovación, pero no solamente la innovación para nuestras empresas que somos tecnológicas, sino la innovación para el país, porque en realidad la innovación tiene que ser derramada en todos los sectores productivos. Entonces, seguir promoviendo eso, seguir que haya financiamiento, bueno, que en Argentina realmente hoy falta, ¿no? Pero realmente ha habido en algunos momentos más financiamiento para poder innovar en otros sectores, hay instrumentos, y bueno, entonces nada, justamente nosotros crecemos si crecemos como país, no como sector solamente, ¿no? Y obviamente después también la internacionalización es clave para seguir innovando, porque de eso también se aprende, ¿no? De relacionarnos con otros países, de que nuestras cámaras también hagan sinergia, como en el marco de Aleti, ¿no? Que podamos recomendar políticas para nuestros gobiernos, las buenas prácticas. Bueno, nada, desde Ceci venimos realizando todo eso y desde Aleti también lo estamos impulsando, por lo cual, nada, fue muy importante el rol de la Cámara, pero siempre, digamos, en conjunción con el sector público, el sector privado. Me parece que es algo también que vale destacar, que es algo que nosotros venimos charlando mucho en Argentina, a veces nos cuesta, ¿no? Es muy importante cuando el Estado tiene que innovar internamente y tiene que desarrollar tecnología y tiene que innovar en sus diferentes áreas y sus diferentes organismos, es importante que también se apoye en la industria del país, ¿no? Que esa innovación que tiene que hacer, que cuente con ese sector que tiene el país y no que lo desarrollen todos ellos internamente, porque para eso también está el sector privado, justamente para poder apalancar la innovación en el Estado, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Las compras del Estado creo que tienen que apoyarse, en la compra de tecnología del Estado tiene que apoyarse en el sector privado de cada país. Eso hace un derrame enorme, no solamente en la industria tecnológica, sino que también en el resto de los sectores de la economía. Y otro tema clave es que también nosotros tuvimos muchísima influencia, que va atado digamos, a la innovación, es la formación de gente y la formación de talento. Hemos trabajado muchísimos planes y hay que seguir trabajando en formar gente, en formar talento que realmente puedan estar al nivel de, y ayornados al nivel de lo que hoy exige la innovación y lo que exige hoy el desarrollo tecnológico y el desarrollo de los países. Hoy los cambios son muy dinámicos, estamos en un mundo muy dinámico, por lo cual también las regulaciones que se hagan desde el Estado tienen que ser regulaciones que también no sean tan burocráticas, porque si no quedan estancadas y no se logra nada. Entonces, nada, me parece que es fundamental el trabajo conjunto y bueno, lo hemos visto en diferentes países en donde se ha trabajado en forma conjunta el Estado con el sector privado, la academia y la sociedad, que son los países donde más se han desarrollado, ¿no? Así que, gracias. Excelente. Si puedo
resumir las lecciones aprendidas que Leonardo y Vanessa han citado hasta el momento. Entonces tenemos en primer lugar la industria local tiene que organizarse de forma fuerte, de forma unificada en una entidad que la represente, que esté dispuesta al diálogo con otros sectores, incluso la academia, los otros sectores económicos y el gobierno. Tiene que ser propositivo, o sea, tiene que saber qué es lo que quiere para poder proponerlo. Y si consigue hacer la venta de sus ideas al gobierno, el otro paso es que hay que monitorear los resultados, porque sencillamente aprobar leyes no garantiza los resultados. Depende, como cualquier proyecto, de la ejecución, ¿no? Entonces, quiero ahora pasar la palabra a Cristian para que nos cuente un poco de cómo se manejan esas cosas ahí del otro lado de Sudamérica, por favor. Bueno, voy a contar algunas cosas. Primero, desde Aleti, obviamente, voy a dar la visión del Pacífico, ¿ya? El trabajo que está haciendo Aleti, por ejemplo, del Comité de Política Pública, en el cual soy parte y Leonardo dirige, o nos coordina, nos intenta coordinar. Se está haciendo un acopio de las diferentes políticas digitales de Latinoamérica, que es un trabajo que está liderando Leonardo, ¿ya? E intentamos colaborarle. Y creo que es un trabajo muy interesante porque una cosa, los países muchas veces hablamos de ver lo que hace otro, pero recopilar las buenas prácticas y sistematizarlo es un trabajo sumamente importante. Y una organización como Aleti, que lo está organizando con la visión latinoamericana, es vital. Porque también las prácticas son muy comunes entre los países. Yo lo he visto bastante. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer es siempre casi lo mismo, solo que a veces la articulabilidad de eso es lo distinto. Luego voy a hablar como desde mi posición de Ecuador, como mi empresa está afiliada a CITEC Ecuador. CITEC es la Cámara de la Innovación y Tecnología de Información del Ecuador. Es una cámara que tiene bastantes años, los últimos años está haciendo un trabajo muy ingente en aumentar la población de afiliados, pero, y está tratando de incidir como cámara en diferentes políticas. Quizás falta un poquito de articulación ya y de que los caminos que se inician se terminen con una respuesta clara, porque también el país tiene cierta complejidad, ¿ya? Sin embargo, por ejemplo, de CITEC ahora mismo se ha hecho una revisión de 2 propuestas de ley, ¿ya? No entran todavía a Cámara, están todavía en la antepropuesta de ley sobre inteligencia artificial. Y ahí la Cámara está recopilando y acopiando, tiene un comité del cual yo pertenezco, inteligencia artificial, de recoger las opiniones de la empresa. Lamentablemente, a veces participamos muy poco o somos muy pocos los que estamos participando y cuesta acoger esto. ¿Ya? Hay que entender que también Ecuador es un país que tiene una complejidad muy particular, ¿ya? Pero como Cámara está actuando en un sentido de recibir las opiniones de los empresarios, ¿ya? Como metodología y transmitirlas a los diferentes actores y la Cámara se va articulando con el gobierno. Lo importante en estos casos es que la Cámara no se convierta en un actor político o oportunista, no es el caso de CITEC, pero lo menciono por otras experiencias, sino que es un actor que está transmitiendo unas necesidades, unos requerimientos y unas expectativas para poder crecer y desarrollarse. Quería también comentar, hay un caso chileno, un ecosistema que se llama EIVA en Chile, que participa en la Cámara de Comercio de la provincia de Valparaíso, región central de Chile. Todos sabemos que Chile es largo, es una provincia, una región que está en el medio, porque ahí también es interesante la experiencia, la conocí el año pasado. Como saben, Chile está teniendo un freno económico en este minuto, ya importante, y las cámaras deciden, en este caso, actuar de manera independiente de la política, pero obviamente dentro de la legislación y las posibilidades. Y es el sector privado el que ha dinamizado la promoción de espacios de innovación en sectores donde quiere competir de manera innovadora. Por ejemplo, decidir no competir en turismo, porque ya hay mucha competencia en turismo, entonces la empresa, el sector privado, va a empezar a buscar a través de la innovación en qué otros sectores puede competir. Y eso es muy interesante porque muchas veces las cámaras somos receptoras de ideas, pero que son iguales a otros, porque a veces los empresarios queremos que en nuestro país funcione lo que funciona en otro país. Y en este caso, lo que se está buscando es, dentro de la institucionalidad del país, hacer cosas que dentro del país no se están haciendo. Y eso se está articulando desde el sector privado.
¿ya? Y ahí la Cámara de Comercio de Valparaíso, está la Cámara de Comercio de Concepción, que está más al sur, otra cámara está articulando otro ecosistema, otro clúster para actuar de esa manera. O sea, ¿en qué manera vamos a usar la innovación? Ya no para diferenciar nuestros productos y servicios, sino en sectores nuevos donde tenemos que entrar a competir. Y eso es muy interesante, porque muchas veces usamos la innovación para seguir mejorando donde estamos, ¿ya? Y eso me lleva también al caso de Barcelona. Yo pertenezco al TEC Barcelona, que es un ecosistema empresarial, ¿ya? ¿Cómo se conecta con la academia? ¿Ya? Que eso también es importante. El modelo, yo diría ya casi de 6 hélices hoy en día. Y que se parece mucho también al caso chileno, en el cual desde el gobierno se ha articulado una política pública a través de una normativa muy estricta que dice que las universidades les obliga a que creen centros de investigación, ¿ya? Con investigadores de universidades de otras regiones, ¿ya? Y eso es interesante porque es un ejemplo también de cómo vemos que desde el Estado, apalancado con este sector privado que está viendo dónde usar la innovación para salirse a buscar otros sectores donde competir, se ata a la política pública para que las universidades también apoyen. Y por primera vez hay una conversación fluida, compleja, entre el sector privado y la academia, en donde el sector privado no le está pidiendo respuestas a la academia, le está diciendo, sigue creando, sigue inventando, pero con personas de todo el país, porque así nos enriquecemos todos, ¿ya? Lo comento porque es una manera en que una cámara se inserta en un ecosistema, le plantea necesidades, se rompe la idea de sigamos innovando en lo mismo, sino innovemos en algo nuevo, pero no dejemos de lado la academia y el sector social para que ellos nos ayuden a ver cosas que como empresarios no vemos. Y eso es muy importante tenerlo presente en las cámaras, que a veces lo único que queremos cuando hablamos de innovación es que en nuestro país se traiga lo que está haciendo otro país, porque queremos innovar en eso, pero eso no es innovación. Ok, muchísimas gracias, Cristian. La discusión está muy interesante, la tecnología está perfecta. Estamos hablando hace casi una hora aquí de geografías muy distantes y en tiempo real, sin ningún tipo de interrupción. Pero desafortunadamente hemos agotado el tiempo previsto para el panel, así que quiero pedir a la audiencia que agradezcamos a la participación de nuestros panelistas. Muchas gracias y Gracias. dejamos la palabra de vuelta con la organización. Gracias, señor Mayer. Gracias. Y gracias al panel. Muchas gracias. Nos esperamos de vuelta pronto. Nos vemos. Gracias. Adiós.